Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien porque yo no tan bien con todo lo que está sucediendo en nuestra capital y en el país. Hoy le quiero tocar un tema muy delicado y que realmente yo creo que la ciudadanía no está teniendo con toda la conciencia que debería de tener. Es la limpieza de la ciudad y la limpieza del país. ¿A dónde vamos? Estamos con, arrancamos con el dengue que ya se instaló en el Paraguay. Eso ya no lo erradicamos más acá hasta que el día que aprendamos a ser limpios. Siguió la chikungunya. Estamos de vuelta con el sarampión. Hay una campaña intensa porque la gente no asume que tiene que vacunarse. Y ahora viene la gripe aviar. Ustedes se imaginan, señoras y señores, en dónde estamos parados. Y no hacemos absolutamente nada por intentar cambiar o exigir que esto avance o cambie. Es mi gran preocupación. Desde, desde los colegios, desde las escuelas, la enseñanza, lo que hay que transmitir, lo que hay que transmitir a los chicos, a los jóvenes, para que la limpieza se produzca en las casas. Primero, no estoy hablando de la ciudad, es un tema que tocó a renglón seguido, pero en nuestras casas tenemos la mugre, en nuestras casas tenemos el bicho. Si nosotros no combatimos, hay gente que se está muriendo, los hospitales no dan abasto. Los hospitales públicos no dan abasto, los hospitales privados no dan abasto. O sea, recién cuando nos toca de cerca, parece que queremos reaccionar. Y no reaccionamos todo porque la minoría es la que sufre y la minoría es la que se muere. Entonces, señores, yo creo que tenemos que empezar un poco a cambiar el chip de cómo vamos a seguir y qué es lo que pensamos hacer. Desde el lado del municipio, yo no creo que existan cambios. Esta es una ciudad que está sucia, pero sucia de hace mucho tiempo. La ciudad está rota de hace mucho tiempo. Lo hemos manifestado al intendente en campaña. Prometió. ¿Y cómo estamos hoy? Seguimos sin solucionar. Porque ellos creen que con un maquillaje que hacen en cierta parte de la ciudad, eso se soluciona. Y el problema de la capital es mucho más profundo, porque tenemos un problema estructural y ahí tiene que atacar. Acá tenemos hoy cañerías rotas donde se junta el agua. Por lo tanto, se genera automáticamente un criadero. Tenemos desagüe cloacal que explota y revienta en cualquier parte de la ciudad. Se contamina la bahía, se contaminan los ríos, se contaminan los arroyos. Mi pregunta es, ¿qué hacemos? Siempre me pregunto, y esto no es instarle a la población ni a la ciudadanía, pero ¿qué pasaría si los ciudadanos ponemos un alto y decimos no pagamos más los impuestos? No pagamos más los impuestos hasta que tengamos un plan de crecimiento ordenado como tiene que ser y soluciones ordenadas. ¿Qué pasaría? Es mi pregunta. ¿Qué pasaría? Porque automáticamente 9.000 o 11.000 funcionarios no van a cobrar. Van a incendiar la municipalidad. ¿Verdad? Entonces mi pregunta al intendente es, señor intendente, ¿qué hacemos? ¿Cuándo pensás presentar un plan estratégico de crecimiento? Y te voy a decir lo más grave, intendente. Tu director de desarrollo urbano es un administrador, no es un urbanista ni no es ni un arquitecto. O sea, tiene menos idea que tengo yo, que creo que a lo mejor que el chancho va a volar, calcula lo que te estoy diciendo. Un disparate. Entonces yo creo, señores, que tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir. Porque cuando nos demos cuenta vamos a estar todos contaminados. Y ahí les quiero ver. Porque va a ser peor que el COVID, que aprendimos a ser limpios, y yo celebro que hayamos aprendido a ser limpios, pero ya desapareció otra vez. Ya no tenemos más los lavatorios y los lavamanos en los diferentes lugares que teníamos, y que eso ayudó a que no tengamos ni gripe, porque ni gripe no teníamos. Bueno, un poco les dejo mi preocupación. Algunos podrán compartir o están de acuerdo conmigo y otros no. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde caminamos y qué es lo que queremos. Enseguida estamos con el doctor Jorge Querey, nuestro invitado de la noche. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Masi, por la invitación. Gracias al canal. Y un gusto
después de fallarle muchas veces a Sandra, tu productora, por fin pudimos coordinar un poco un encuentro. No, realmente celebro que esté con nosotros. Gracias por la invitación. No sé si estás de acuerdo, más o menos de acuerdo con lo que estuve hablando, pero es lo que yo veo de la situación nuestra y que realmente a mí me alarma. Me alarma como ciudadano, me alarma como hijo de médico y me alarma como profesional. ¿Qué te puedo decir? Vos sabés que yo soy médico, Sí. ¿verdad? Y no solamente eso, sino que participé de diferentes momentos de políticas públicas en diferentes áreas de la salud. Comparto 100%, quizás podamos extender algunas cosas en el curso de la conversación. Bueno, doctor, como senador, ¿cuántos proyectos de ley presentaste? Nosotros somos la bancada de mayor productividad, ¿sí? En general, iniciativas globalmente estamos alrededor de cerca de las 200 iniciativas, ¿sí? Creo que me ganan solamente 2 o 3 senadores en número de iniciativas legislativas, ¿sí? De modo que tengo el orgullo de decir de que nuestra bancada es la más productiva del Congreso, ¿verdad? ¿Y el proyecto de ley más importante? Para mí, el proyecto de ley más importante en que trabajé fue en la nueva ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Increíblemente, yo soy médico, Sí. tuve una reunión porque nosotros recibimos a mucha gente. Tengo la visita de algunos abogados, algunos profesionales del foro y me dicen, aquí hay un problema clave. Y me explican el problema y entonces yo tomo y redactamos el proyecto. Habían 3 proyectos de ley. Uno que fue presentado por el senador Godoy, otro por el señor Víctor Ríos, actual ministro de la Corte, y el proyecto que presento yo, avalado por toda mi bancada, ¿verdad? Finalmente, y en los debates, las discusiones, por suerte, hicimos algunos cambios y los colegas retiraron sus proyectos y se adhirieron al proyecto que hacemos. Creo que ese es el proyecto más importante y contradictoriamente el menos conocido de mi trabajo político en estos 5 años. ¿Y en ese se habla del sistema de elección? No, eso es del del jurado, claro, ese es del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura. Eso es Consejo de la Sí, Magistratura. porque realmente es lamentable. Veo los intrínculos que hay ahí y es un despelote. Mira, yo te voy a decir una cosa, y eso es mezclando un poco con política, ¿sí? ¿Sabes lo que ocurre? Nosotros podemos tener excelentes leyes, muy buenas leyes podemos tener. De hecho, las tenemos. En el tema medioambiental tenemos unas leyes increíbles. Sí, tenemos. Eso me consta. Muy buenas leyes tenemos. Estoy de acuerdo contigo. Pero te pongo otro ejemplo. La ley de la libertad, el artículo constitucional de la libertad de prensa en Estados Unidos. ¿Vos sabés que no tiene reglamentación? Es una enmienda que dice, los Estados Unidos respetarán la libertad de prensa. ¿Y la reglamentación? Pero no hay discusión, porque hay un consenso tan amplio y un acuerdo entre la sociedad, la opinión pública, los medios de comunicación, la política, de que eso hay que respetar. Entonces, los acuerdos, los contratos sociales son tanto o más importantes que buenas leyes. Pero funciona la ley. Exactamente. Entonces, pero vos fíjate, si nosotros tuviéramos solamente la libertad de prensa, o no sé, te puedo explicar. Pero hay libertad de prensa. Vamos a ponerle un artículo, voy a cambiarte la cuestión. El tema del respeto a la propiedad privada, tema siempre conflictivo que me tocan y yo no esquivo ninguna pregunta. Respeto a la propiedad privada, pero a su vez el artículo que dice la única excepción será la necesidad social o el papel social de esa propiedad, en la cual establece unos mecanismos. Si vos te fijas, uno de los problemas más graves que tenemos en el país en términos de conflictividad social, y yo creo que en términos de desarrollo económico, es la capacidad de resolver el problema de la tierra y de la productividad de ella. Ese es un tema que te voy a tocar, porque yo tengo tengo un concepto sobre eso. Sí. Pero a mí lo que quiero seguir avanzando sobre esto. Fue una introducción teórica la que te hice, ¿verdad? Quiero nomás. ¿Qué opinas de este gobierno?
que se está yendo. Altísimo nivel de corrupción, preocupante nivel de corrupción, fracaso institucional de aquellas que debieran haberle puesto un coto a las organizaciones criminales que operan en Paraguay, y finalmente, saliendo de esa parte, un modelo económico que privilegió a un pequeño sector de la sociedad Pero entonces, y descuidó a la gran mayoría. pero entonces hay cosas que yo no logro entender. ¿Y cómo es posible que hayan apoyado todos los pedidos del Ejecutivo que llegaron al Senado? Porque ¿A qué te fíjate vos, referís? ya, Mario pidió de todo. ¿Qué, por ejemplo? No, digo porque necesito tratar caso por caso, porque yo te digo una cosa, si vos me decís el proyecto de ley de endeudamiento, nosotros teníamos la posición política contraria al mega endeudamiento, Sí, pero yo peleé en mi bancada cuando vinieron los pedidos de créditos para generar 200 unidades de salud familiar y endeudarse. Por eso yo peleé para que sí nos endeudemos, porque eso Sí. sí vale la pena. sí, señor. ¿Entendés? Ahora, Entonces, lo que está mal aplicado, ¿por qué? Te voy a dar mi concepto. sí, Y trabajé en el sistema de salud. Se fueron y hicieron las unidades familiares básicas fuera de las ciudades, no dentro de las ciudades. Y yo le dije al ministro, ¿por qué no fortaleces o sea, es un tema de programa, te quiero aclarar. ¿Por qué no fortaleces tu centro de salud y ahí mismo creces? no. Están Ese es un ubicados- concepto diferente. Espera, Son conceptos espera, distintos. Déjame terminar. Te digo, fortalece. Vos tenés tu centro de salud. ¿Tu centro de salud qué es? Nada. En el interior no es nada. Son 4 piezas locas y no hay más nada. Las unidades familiares de familia ya un programa más amplio. ¿A dónde yo iba? Fortalecer en el lugar que estás. Vos estás llevando fuera de la ciudad, estás creando una infraestructura que no tenés. No, son conceptos distintos. Son conceptos distintos que yo entiendo lo que me estás planteando. Sí. Pero ahí hay que entender, eso es una cuestión conceptual y no es una invención del socialismo del siglo XXI. Aunque vos no creas, esto surge desde Canadá, cuando ellos vieron que por más gasto que hacían en infraestructura, en tecnología, en medicamentos, etcétera, no mejoraban los índices de salud. Claro. Entonces dan un salto hacia el concepto de atención primaria de salud. Sí. ¿Entendés? Pues sí, Entonces, sí estoy de acuerdo. claro. Pero, ¿qué es la unidad de salud familiar? La unidad de salud familiar no es una unidad hospitalaria pequeña. No es ese el concepto. Yo- El concepto es de la salud. Sí. Es decir, vos agarrás y tenés 3.000 personas, porque 3.000 personas tienen que estar en el, vamos a decir, en el ejido, en el entorno de una unidad de salud familiar. La unidad de salud familiar gestiona no la enfermedad, No. gestiona la salud. Entonces, Y es más preventivo que otra cosa. el protocolo de trabajo para una unidad de salud familiar, ¿cuál es? Que los trabajadores de salud que están ahí, juntamente con las comisiones de salud de los municipios, etcétera, deben conocer a cada uno de las 3.000 personas que están bajo su control. Y deben saber que ahí, bueno, ahí don Masi tiene hipertensión arterial, allá don Querey es diabético, allá la hija de don Masi está embarazada de 2 meses y necesita las vacunaciones correspondientes. Es decir, esa es la finalidad. Por el otro lado, tener la red de servicios. Sí. La red de servicios sí es atención a la enfermedad. Entonces, ¿en qué momento se encuentran esos dos sistemas? Por eso es que cuando ahora, por ejemplo, se hace la discusión del modelo de salud, ahora que estamos en campaña electoral, pues fíjate que yo le agrego una cuestión, porque se hace mucho énfasis en algo que yo estoy de acuerdo 100% también. Las unidades de salud familiar, la atención primaria de salud, en la búsqueda de salud de la población, ¿sí? Pero por el otro lado, ¿cómo se percibe la gestión de la salud de un Estado o de un Ministerio de Salud? ¿Por qué te morís? Pero te morí porque no tenés respuesta. ¿Por qué te morís? Te morís. ¿Por causas cardiovasculares? Sí. No, ¿De cáncer? sí. ¿De accidentes? Y de enfermedades pulmonares, las 4 primeras, ¿sí? Entonces la pregunta es la siguiente.
Vos que sos hermano de médico, ¿verdad? Mi colega, mi querido colega Maxi, el gastroenterólogo y mi gran profesor de mis tiempos de estudiante, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Vos sabés que los protocolos internacionales, si vos ahora tenés un dolor de pecho y te caes aquí con un dolor de pecho, yo tengo que tener la posibilidad que en 3 horas yo puedo hacerte cateterismo cardíaco y dentro de 10 días vas a estar jugando vóley. Sí. O si no tenemos posibilidad de hacerte el cateterismo, tenemos que hacerte un remedio, un trombolítico se llama, no importa eso. Tenemos que hacerte un remedio y dentro de las 24 horas hacerte un cateterismo. ¿Quién puede hacer eso aquí en Paraguay? Ni siquiera en privado, en 2 o 3 centros privados y después olvídate. Esa atención, es decir, toda esa parte del protocolo no existe. No existe. Entonces te morís. Cáncer. Termino, ya termino. Sí. Cáncer. Vos decís, pedís un tiempo de estudio. Querés hacerte una biopsia prostática y tenés de aquí a 2 meses Sí. o a 3 meses. En privado igual. O un estudio. En privado igual. Igual. Yo te digo una cosa. Y tu hermano no me va a dejar mentir. 3 meses puede significar entre curarte y morirte. Así mismo coincido contigo. Eso coincido. Entonces, lo más increíble es que hay algunas cosas que sí existen y falta articular. Sí. Yo soy un tipo que viene del sector progresista. Soy socialista. Pero te digo una cosa. Vos sabés que hay suficientes centros de hemodinamia para hacer cateterismo en términos de porcentajes de la población. Existen suficientes. ¿Por qué no hay un acuerdo público-privado en ese terreno? El tema que te quería tocar justamente el sistema único de salud. Que no se aplica. Que no se aplica porque no entienden luego. Y no entienden porque no quieren entender. Porque si funciona en el mundo, ¿por qué en Paraguay no lo podemos hacer funcionar? No se entiende. Guau. Bueno, guau, por eso no se quiere entender. ¿Sabes qué? Yo siempre digo algo. Lo que pasa es que hay cosas. ¿Entendés guaraní? Sí. Como éramos la mitad de guaraná, alguna cosa. Entonces, ñambuquente. Esa es la realidad. Es cierto. El sistema preparado, como yo siempre le llamo. Es así. Y sí, por eso que es difícil construir el Paraguay. Yo siempre digo, cuesta construir el Paraguay, porque cuando vos venís con o das un ejemplo de solución, o recomendás, siempre está el que te pone el palito a la rueda. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Vos tenés experiencia y conoces muy a fondo lo del IPS. Yo te digo una cosa. La famosa crisis y el desbordamiento de la necesidad de cama del instituto. ¿Sabes qué hizo Margaret Thatcher en Inglaterra? Neoliberal, así, es la madre del neoliberalismo, te voy a decir, de la aplicación en Inglaterra. ¿Vos crees que ella privatizó los hospitales? No tiene necesidad. No privatizó. Pero no tiene necesidad. Siendo neoliberal, no privatizó. Necesidad. ¿Pero qué sí hizo? Vamos a ponerle las operaciones programadas. Hernia vesícula. Te doy un ejemplo. Y yo hago... ¿Cuántas camas se ocupan diariamente del instituto por cirugía de vesícula o cirugía de hernia? La pregunta es la siguiente. Son cuestiones programadas. Es decir, ¿sabes cuántos días se va a internar? ¿Sabes cuántos antibióticos va a usar? ¿Cuántos sueros va a usar? ¿Cuántos analgésicos? Que tener el marco de todo. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué hizo Margaret Thatcher? Mira que yo soy crítico al neoliberalismo, pero bueno, para las cosas buenas hay que la gestión es lo que hay que mirar. Entonces, te digo una buena cosa. Agarró y licitó 500 cirugías de vesícula. Yo te digo una cosa. De todos los servicios privados que tenemos, videolaparoscópica, que hoy te sale, no sé cuánto, 10 millones, o 8 o 12 millones te sale una cirugía de vesícula. ¿Verdad? Yo te digo una cosa. Si vos le ofreces a un holding de salud privado, te voy a decir, y bueno, hermano querido, y te va a salir 3 millones cada cirugía. Sí, claro. Porque en el volumen es donde... El volumen, pues. Y se va a optimizar eso. Sí. ¿Y cuánto vos disponibilizar en el hospital público para aquellas enfermedades
donde es una bolsa sin fondo. Sí. Terapia intensiva, cirugía cardíaca o cardiovascular, o sea, es decir, esas enfermedades catastróficas, ¿verdad? Ya. Donde lo más conveniente sería manejarlo, donde vos tengas tu estructura de costos bien programada, ¿entendés? Justamente, estructura de costo, trazabilidad de los medicamentos, la ficha médica que sea universal, porque hoy yo me puedo atender en un hospital público y con un QR, cuando yo me voy al médico, él tiene que poder entrar y mirar de qué yo me hice atender. Porque pude haber estado contigo y mañana estoy con Juancito, pues con Pedrito, pero hay un seguimiento a mi ficha médica. O sea, implementar eso pues no cuesta. No, no. Lo que no hay es lo ayudó la voluntad, lo mismo la trazabilidad en el tema de los medicamentos, porque hasta va a haber un orden y un seguimiento con las recetas que también tienen que ser auditadas y tienen que ser controladas para que los perros no lleven de malos medicamentos. Vos seguramente conocés, porque me doy cuenta que manejás gerenciamiento y administración. Vos sabés lo que es el Balance Scorecard, Sí, ¿verdad? Un tablero de control en tiempo real, sí, donde vos pones las diferentes variables en tiempo, en recursos y en actores. Sí. ¿Sí? Y cuando estás incumpliendo algo, se te prende una claro. luz roja y no se apaga. Sí, señor. ¿Por qué no hacer eso? Es lo que yo digo. ¿Sabes O sea, por qué? ¿Sabes por qué no se hace eso? Porque ahí se van a evidenciar ineficiencias, ineficacias y corrupción. Claro, pero No, vamos a un corte, doctor, y continuamos. Apasionante el tema de la salud. Apasionante, doctor, el tema médico. A mí, por lo menos, lo que yo aprendí en el IPS y apliqué, honestamente te digo, pero gracias a un equipo que teníamos, logramos hacer un montón de cosas que vinieron estos personajes que están hoy en la administración, lastimosamente, de la institución, porque ahora hay que refundar el IPS. Yo te cuento, hay que refundar 2 administraciones, pero destrozaron la institución. De lo que lo que nosotros licitábamos y nos costaba 10, esto pagaban 40. Calculá, la misma cosa, ¿eh? Y tengo ejemplo porque hice 1000 denuncias públicas por todos lados. Pero en fin, por lo que me está dando a entender más o menos de tener una idea hacia dónde quieren caminar ustedes si son gobierno. claro, claro, aquí yo te digo una cosa, pero para cerrar un poco lo que antes del corte decíamos, simplemente te digo, hace algunos años fracasó una licitación que no era muy costosa, recuerdo que fracasó eso en el instituto, y era el control de stock a través de RFID, Ah, sí, de sí. radiofrecuencia, Sí, señor. ¿sí? Es decir, para que la gente entienda un poco, hay técnicos que saben mucho más que yo de esto, pero en concreto era, vos aquí tenés una pieza llena de aspirina, Sí. ¿sí? En bolsitas de A5. A la salida se pone un arco que capta por radiofrecuencia una etiqueta que tiene que tener cada bolsita, ¿sí? Entonces, cuando vos salís, no hace falta que el funcionario cuente cuántas bolsitas tiene, Claro. sino que automáticamente el contador de radiofrecuencia Sí. te dice, aquí hay, si quieres hacerlo por comprimido, si quieres hacerlo por caja, si quieres hacerlo mismo. por bolsita. ¿Por qué no se hace eso? Y el control, pues el sistema pues tiene que ser algo. Claro, el sistema. Entonces, la vulnerabilidad del sistema es una necesidad de un modelo corrupto de gestión. Coincido. Por eso es que, vos fíjate que cambiando un poco radicalmente de tema, por eso en el tema de la justicia, que mal anda también, desastre anda también. No hay- Pero, vamos a ser sinceros, desde que ahora tienen que justificar los ministros de la Corte o la gente del jurado de enjuiciamiento públicamente su voto, etcétera, etcétera, y están ahí expuestos a la luz pública. Hermano querido, hay muchas cosas que se mejoró algo. van... se van poniendo recién las condiciones Sí, para que se pueda sí. alguna cosa Sí. plantear. Entonces, me parece que en el tema de la salud, y dándole un poco un cierre a este para no dejar suelto, aquí hay un modelo que tiene que gestionarse, vos ya lo dijiste,
un sistema integrado que eso no es sorpresa. Vamos a ser sinceros. Así mismo. Hace 20 años. Hay que copiar, como yo digo, los modelos exitosos. Esa ley de los sistemas integrados de salud, aquí en Paraguay hace 30 años estamos. Y eliminar los sindicatos. Qué cosa perversa, por Dios, porque se adecuan al sentir y a lo que quiere el de turno. No, yo ahí voy a permitirme disentir un poco. ¿Sabes por qué? Yo siempre digo lo siguiente. El sinvergüenza no es colorado, no es liberal, no es Olimpia, no es cerro, no es sindicalista. No. El sinvergüenza es sinvergüenza. Coincido. Plenamente de acuerdo contigo. Y el sindicato debiera de ser una herramienta de protección de los derechos de los trabajadores. Pero no sé. Lo que pasa, si es por eso, los gremios empresariales son la misma cosa. Terrible. Hagamos desaparecer los gremios empresariales. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Es decir, ¿entendés? Construyen para ellos. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que en ese sentido, por un lado, nosotros tenemos que calificar y establecer los mecanismos para corregir. Como dice Kencho Rodríguez, ya corregita tipo. Sí, pero hay que corregir. Sí, coincido, es cierto lo que decís. ¿Entendés? Sí, tenemos que corregir. Así y tenemos que sacar todo lo que está podrido. Así es. Porque es cierto. Pero lastimosamente a mí lo que me tocó vivir y ver siempre es agua a su molino y le llevan al presidente como ellos quieren porque por extorsión. Y te paralizan una institución como si nada. Te pueden extorsionar si tenés techo de vidrio. Y aún porque te paralizan. O sea, fíjate vos que todas las instituciones pues son débiles. Les cuesta ser instituciones... Acabas de dar, vos respondiste. Sí. Las instituciones son débiles. Por eso es que en realidad los actores no se sientan a conversar y a sacar mejores horizontes, porque las instituciones son débiles. Hoy te digo una cosa, son tan débiles las instituciones que el sistema financiero se maneja sin control. ¿Por qué? El Banco Central funciona muy bien. Vos recordarás que yo estuve en la Comisión Bicameral de Investigación. Sí, te iba a tocar el tema. Les pedí informes sobre determinadas cosas. Nada, ni a la Fiscalía vos sabés que no le da el Banco Central del Paraguay. Eso no sabía. Ni a la Fiscalía. Solamente cuando hay orden de un juez competente, ellos liberan alguna información. Bueno, Batalla tampoco, si no tenía orden de un juez, no iba a entregar los papeles. Entonces, te digo lo siguiente. Pero la pregunta es la siguiente. Si vos sos el encargado de una institución para controlar y querés investigar una denuncia que te dice, "Ape coño mundágena", y cuando va a tal cosa, oye, ya pues, tenés que investigar. Los organismos de investigación, si no tienen acceso a la documentación, si no tienen acceso a la información, ponele si quieres, así como a mí se me dio información después de inteligencia financiera, donde me dicen la ley te prohíbe a vos esto agarrar y divulgar, sacar en tu página web, etcétera, etcétera. Y esos documentos están resguardados y fueron entregados a la Fiscalía. La conclusión final la sacamos, pero los documentos que avalan cada renglón que está en ese informe, hay muchos documentos que son públicos, pero otros que son de carácter reservado. Sí. ¿Y qué va? Perfecto, que se diga, si vos divulgás ese documento vas a tener pena carcelaria de 5 años, no hay problema, que se diga lo que se diga, no hay problema. Lo que no puede ocurrir es que vos estés atado de manos y pies para investigar, porque vos imputas, vos fiscal o si es derecho público, si es derecho privado o vos abogado para demandarle a alguien, tenés que tener herramientas, investigación, documentación. No, yo estoy de acuerdo con la investigación. Pero ¿cómo se accede? ¿Cómo investigás si el ente matriz financiero no te otorga eso? Y yo te digo una cosa. A los que leyeron el documento de la bicameral de investigación, aquí hay muchos bancos que trabajan con lavado de dinero, financieras que trabajan con lavado de dinero, casas de cambio que trabajan con lavado de dinero. ¿Entendés? ¿Y eso no se puede publicar? Lo que se puede publicar está en los documentos, ¿verdad? Y de hecho, podemos cualquier día que te interese que hablemos in extenso de eso, ningún problema. Es más, te voy a mostrar diagramas, documentaciones incluso que son de público manejo para que la gente sepa efectivamente de qué manera los delincuentes, narcotraficantes, contrabandistas, etcétera, etcétera, tienen vínculos con ciertos grupos de cara legal.
Sí, porque yo me voy deposito $1.000 y me piden que saque el certificado de mi papá. Así es. Cálcula. Así Y tengo es. que justificar. Así es. O sea, verán un poco como siempre le digo, ¿cómo funciona todo esto? Estoy de acuerdo y siempre justifico porque no hay problema de justificar. O sea, como yo siempre digo, cuando uno justifica las cosas, ¿de qué puede tener miedo? De nada. O sea, así no funciona Lo que esto. pasa es que no se puede justificar el dinero. Yo te digo una cosa, y el dinero es de tal dimensión, tal volumen es el dinero, que por un lado agarra y te digo una cosa. Un banquero me dijo, suelo contar esto. Un banquero me dijo, no puedo dar su nombre porque me dio mucha No, está muy información bien. muy útil para mi trabajo de investigación. Un banquero me dijo, ¿qué pechulidad es un tipo que viene y me dice, quiero depositarte un palo verde? ¿Entendés? Y yo agarro y le pregunto, sí, ¿cómo no? ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre es Masi. Juan Masi. Nunca vi un Víctor palo Masi, verde. o lo Vi que el sea. palo verde, pero Es del palo verde, ese de, ¿cómo es? Hay un árbol que tiene un tronco verde, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Y me dice, ¿y sabes qué? Te gana 20, 25, 30%, me dijo. Y pues yo le tengo que preguntar dos cosas nomás. Si le pregunto tres cosas, se levanta y se va porque hay otro que no le van a preguntar ni una cosa. No le van a dar un número nomás. Está bien. Bueno, Ay, Jorge, vamos hablando de política. adelante. ¿Por qué no hay acuerdo dentro de la oposición? ¿Cuál es el problema? Usaste bien una palabra, acuerdos. Sí. ¿Sí? Porque unidad no es posible. No. Tenemos pensamientos, modelos de país distintos que pensamos, no hay. O sea, con todo respeto le cito a los amigos de Patria Querida, ¿verdad? Pero coincido, por eso estoy de acuerdo. Tenemos visiones totalmente Sí. distintas, te voy a decir, de lo que tiene que ser el país, de cómo el país se va a desarrollar y cómo se va No, hay mucha teoría también. se va a de hacer ello. justicia Hay social. mucha teoría, yo se lo he dicho a varios de ellos. Tienen una teoría, tienen un carnaval en la cabeza que es impresionante. O sea, no bajan a tierra. Entonces, uno es eso. Entonces, los acuerdos, importante. Entonces, pero para acuerdos, perfecto. ¿Qué significan acuerdos? Significa agarrar y poner, yo les denomino los 10 mandamientos. Ujú. Es decir, ya no hay nada de acuerdo en punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Puede ser 3, 5, 7 o 10. ¿Verdad? En ningún momento hubo esa discusión ni hubo esa apertura. ¿Por qué? Porque en realidad la oposición no es un conglomerado que pueda unirse detrás de algunas cosas. Voy a dar un ejemplo nomás para que sepamos. Cuando se impulsa la ley Riera Zavala de subir, porque estaba nomás luego penalizada, estaba nomás luego, tenía una punición en el ámbito civil de 2 a 5 años de cárcel Sí, antes la invasión, para el tema de invasión. o multa para el tema de invasión de tierras, Sí. etcétera, etcétera. Y la ley eleva a pena privativa de libertad de más de 5 años, lo cual significa criminalizar y volver un hecho penal al siguiente problema. 850 casos judicializados, 450 con pedidos de desalojo, 250.000 familias con problema de tierra rural, 2.000 asentamientos de sin techos en Asunción y Central solamente. Cada una de esas familias, cada uno de esos asentamientos tienen entre 40 y 250 familias en cada uno de sus senos. Te quiero interrumpir ahí. Entonces, Sí, pero ahí justamente me estás tocando un tema que nos desviamos. Yo te voy a dar solamente dos palabras. Ausencia del Estado. 100%. Ahí voy. Entonces, es decir, cuando involucra a una población de gente tan grande ante un problema que es vivienda, tierra, producción, alimentos, seguridad alimentaria, techo, etcétera, es un problema social, ¿verdad? Sí. Es objeto de políticas públicas en el área social de un Estado, a través de sus instituciones. Sí. Perfecto. Pero puede haber transgresión a eso. Desde tierras malavidas, está bien la juguería con la ayuda, ¿entendés? Que no me preocupa, está claro. ¿Sabes por Después, qué? lo segundo, también puede haber una invasión de una propiedad privada, vamos a Condeno. decir, Eso yo condeno. de una persona que tiene su título en toda la ley, Eso yo ¿verdad? condeno. Sí. Ahora, yo te digo una cosa,
¿cuál es el ámbito que tiene que resolver eso? La justicia y la tierra. La justicia y el catastro. Sí, el catastro. La tierra. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente de la oposición, así, porque se trata pues, de hablar generalmente de la oposición, le pregunto, y no son un grupo nomás de la oposición, pregunto, ¿cómo que vamos a votar esto? Esto no es un problema social, esto que te estoy diciendo. ¿Sabes qué me dicen? Una persona muy conocida, un senador muy conocido, que estaban varios ahí, me dice, lo que pasa, senador, que catastro y el fuero civil no doy coy, ¿entendés? Catastro porque no tiene bien diseñado, tiene título YOA, etcétera, etcétera, y el fuero civil no resuelve nunca. A la gran 7. Quiere decir que por fracaso institucional y por hijape la piola vamos a trasladar entonces. O sea, metámosle toda la cárcel entonces. Entonces, te digo nomás. Entonces, una cuestión. Nosotros somos personas, el sector que somos, venimos de la experiencia con Fernando Lugo, del Frente Guazú, etcétera. Nosotros tenemos muchísimos votantes y luchamos por los derechos de la gente a tener tierra y techo, con títulos, ¿verdad? Legalmente constituidos. Entonces la pregunta es la siguiente, si no se está dispuesto a discutir eso, entonces Nico, yo voy a estar traicionando a los que le votaron a Fernando Lugo, a los que me votaron a mí para ser senador y a lo que en justicia corresponde que yo diga. Lo que tiene que ocurrir aquí es que las instituciones tienen que funcionar. Pero yo te presento un signo de interrogación. Sí. Yo hablé con Sixto. Tuvimos un diálogo, una entrevista. Sí. Yo le dije a Sixto, hace más de 30 años que vení con tu marcha campesina a la capital. Vení a la capital, destruir la capital. Porque rompes todo lo que hay, ensucias todo lo que hay. Más de lo que está. Y te vas. ¿Y sabes con qué te vas? Le dije. Te vas con una bolsa de galletas, vaca y una bolsa de papa. Más de eso no llevas. Porque lo que te dan es una porquería. Pero espera. Eso es engaño a la gente. Por eso, espera. Le digo, yo plantearía de forma diferente. ¿Cuál? El modelo tiene que ser. Yo estoy en contra de que se le regale la tierra a la gente. No hay que regalarle la tierra a nadie. Hay que crear la cultura del pago. ¿Cómo? Yo lo que le tengo que dar es asistencia técnica y social al pobre para que viva bien y no le falte nada y me produzca la tierra. Y yo le tengo que negociar su producto bien y a él no le tiene que faltar nada. No le tiene que faltar educación, no le tiene que faltar salud. Pero yo no le tengo que regalar la tierra. Más si es de izquierda, hijo. No soy de izquierda. Más si es de izquierda, con esto que está diciendo. No, yo no soy de izquierda. Te estoy contando un pensamiento querido, ciudadano. ¿Entendés lo que te digo? Es que estoy 100%. Acá quiere que se le regale la tierra. Yo no quiero regalar la tierra. Te voy a decir una cosa. ¿Por qué te parece que la cantidad de conflictos sociales en el área rural disminuyeron durante el tiempo de Fernando Lugo? No sé si disminuyeron. Claro que disminuyeron. Se nos llevó hasta ahí. Disminuyó de una manera significativa. ¿Por qué? Solamente porque, ¿sabe qué? Hubo capacidad de las instituciones de sentarse a hablar con los actores. Pero no cuesta. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas están con muchos otros conflictos de índole institucional. Los famosos títulos YOA, etcétera. No llega a nada con eso. Entonces, yo lo que te digo es lo siguiente. El concepto que vos acabas de decir, nosotros lo denominamos reforma agraria integral. Pero sin regalar la tierra. No, la tierra nunca fue regalada. Tiene que ser el Estado. Nunca fue regalada. La tierra se otorga, en el marco de la reforma agraria, se otorga el derecho de uso. Ahí sí. Y ahí es la compra ilegal, porque es ilegal la famosa compra de derecheras. A eso pues se le llama yoguá la derechera. Derechera es porque es lo que se le otorga es el derecho de uso. Pero si vos sos una persona que vivís en situación de pobreza y tu hijo el día de mañana se enferma y vos tenés un poco más de plata allá y sale en esa zona, sale 20 millones la hectárea, me te digo, ha sido esa familia, anda, dar escuela yo voy a la pojan, lo único la recua, ese terreno, entonces te dice, ayúdate a la derechera 5 millones. Innegociable. Y querés que te diga una cosa, pero sabes que los jueces de paz validan. ¿Y está mal? Entonces, ¿entendés la complejidad del problema? Entonces, pero yo estoy de acuerdo contigo porque si no se hace toda esa línea que vos planteaste,
Y no es solamente el tema de, te voy a decir, de, hay que darle asistencia técnica. Claro. Hay que darle asistencia crediticia. ¿Sabes lo que le dije? Plan alcoholero, hermano, vamos a empezar a plantar caña de azúcar y vamos a olvidarnos del tema del combustible. Amigo, el tema del 5% del combustible no se cumple, hermano querido, y sin embargo está fracasando. Todos estos años se le hizo fracasar al plan alcoholero. Y te digo una cosa, y eso sí que me acuerdo muy bien. Recuerdo que en la planta de Troche se volvió una planta ejemplar de funcionamiento allá por el 2010 más o menos. Se tenía algo así como 300 comités productores de cañicultores. Mejoró el precio significativamente de la caña, del alcohol, de la producción de caña, de la producción primaria y del alcohol en sí. Es decir, hermano querido, en realidad el problema, volvemos a eso que te dije hace rato. ¿Sabes lo que pasa? Lando como éramos lo mitad de alguna cosa. Entonces ese plan no me preocupa. Entonces cayó el plan alcoholero. Lo que pasa es que nosotros estamos fomentando y creando un modelo perverso que estamos creando pobres. Yo tengo que sacar gente de la pobreza. Al revés. Ahora, al revés. Ahí sumemos las dos cosas. Porque yo te digo una cosa. Ahí hay dos patas en las políticas y esa es una política de Estado que nosotros no presentamos. Disculpame, no sé si me ibas a hacer una referencia electoral, ¿verdad? No. Con Euclides hablamos muy claramente. Hay dos patas de este asunto. Uno es el problema social, las políticas sociales, etcétera, y el otro es el desarrollo sustentable, el modelo de desarrollo, que es lo que vos decís. Es decir, ¿por qué? Yo estoy de acuerdo contigo. Los subsidios, etcétera. No, escúchame. Ahí no. Subsidios existen en Europa, hermano querido. Existen en Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces, todos los subsidios son controlados. Ahora, yo te digo una cosa. Los subsidios no pueden ser permanentes nunca. Los subsidios se ponen hasta tanto y en cuanto un modelo de aplicación de desarrollo que comience a rendir frutos y vos puedas producir. Ahora, no es de cristianos ni de seres humanos éticos. Sí, hay 800.000 personas en este momento que nosotros estamos conversando tan agradablemente aquí en el canal, tan agradable, 800.000 personas hoy no comieron. Claro, está mal. Claro que está mal. Entonces eso, no hay discusión, hay que asistirle a esa gente, hay que darle comida a esa gente. Entonces, si pongo ese ejemplo extremo nomás para decirte, y por el otro lado el modelo económico. Vamos a ser sinceros, ¿cuánto se tiró en política de infraestructura vial aquí en los últimos 5 años? Fácilmente 3.000 millones. 2.400, escuché los No, bueno, eso era, vamos a decir, del tema pandemia y todo eso. No, en infraestructura vial. No, un poco más. ¿Más? Más. Es lo que yo escuché. Yo te digo una cosa. 3.000, ponele 3.000. Ponele 2.000 también. No sé, ponele 2.000 millones. Yo te digo una cosa. Nadie pone en discusión la necesidad de la infraestructura vial. No. Nadie pone. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Cuál es la inversión que genera empleo y que a la gente le crea fuentes de trabajo, dinero en su bolsillo y se va y compra en el almacén de la esquina? Las obras civiles. Le llama al plomero. Obras civiles e inversión industrial. Así mismo. O sea, ¿cuánto se puso para la industria? ¿Vos sabés cuánto se puso para la industria? ¿Sabes cómo? Es lo que yo ya dije, porque le escuché a Pablo Herken, que siempre lo escucho porque aprendo mucho de él. ¿Cómo es? Se le dio 80% a la obra viales y el 20% se repartió en el resto del país. Está mal. O sea, esperan un poco, hermano. Claro que necesitamos la ruta. Y yo soy un crítico del modelo perverso que tienen en este modelo de licitación que siguen haciendo las licitaciones. Te cuento. Antes de entrar a eso, porque me interesa ese tema. No quiero. Porque... vamos a una pausa y te cuento ciertas cosas. Vamos a pelearnos aquí con más. ¿Por qué? Contame, vos me ibas a preguntar algo. Claro. Vos fíjate, se gastó eso en vialidad, ¿sí? Que nadie discute, etcétera. ¿Cuánto se gastó en industria nacional? No tengo idea. Cero. Cero. Cero, hermano querido. Ahí está.
Quiere decir que no te importa la industria nacional y no te importa crear fuentes de trabajo. No te importa la infraestructura de la capital. Cuidado. También. La infraestructura de la capital que nos deben a los ciudadanos, sobre todo hora de saneamiento. Eso es salud. Eso es salud. Yo critico de hace mucho tiempo ese tema. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces lo que te digo es lo siguiente. Ahí yo siempre le digo tengo algunos amigos industriales y le digo a ellos, pero la gran siete, ustedes están en la foto con otros sectores que están muy beneficiados por los préstamos, por los apoyos, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué guardan silencio a estas cosas algunos industriales? Porque la mayoría de ellos son proveedores del Estado. Categórico. ¿Entendés? Eso pasa en los gremios, ¿eh? Entonces saben de que levantan el pico, ¿entendés? Y van a dejar de entrar en las licitaciones. Estuve 15 años sentado como miembro del Consejo de la Cámara Paraguaya de la Construcción. Y siempre les dije, el presidente del gremio no puede ser contratista del Estado. Porque en este país no se acostumbra que el presidente de un gremio golpee la mesa. Enseguida le crucifican. Entonces no tiene que ser contratista del Estado. Los gremios hoy son afines a el mandatario de turno. Así nomás funciona. No hay otra cosa. Es así. Y te voy a contar más. Y eso se une a lo que hablábamos con anterioridad, en el sentido de nosotros crear un modelo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Claro. A mediano y largo plazo, Sí. con procesos de industrialización, con obras civiles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Construcción de escuelas, de hospitales, bla, 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 y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, la combinación con las políticas públicas del área social en un país subdesarrollado y con altos índices de pobreza, de analfabetismo y de necesidades sociales. Totalmente. Es decir, esa combinación. Ahora, cuando comenzamos a salir de este eje y a entrar en su mayor parte con el otro eje, va a depender del despegue económico que hagamos si invertimos en esos sectores. Si invertimos correctamente. ¿No te imaginas? Y depende de la cabeza. Claro. Y la visión que tenga como estadista y Es que así. maneje la economía del país. Es así. No hay otro, Es así. ¿verdad? De acuerdo. Porque No por querés ejemplo, afiliarte a mi partido. no, yo estoy afiliado al Partido Colorado. Y ¿sabes qué? Pero a mí, ya te digo, no es un problema de color, porque yo me siento igual también con mi hijo claro, religionario. no. Y les digo las cosas que están mal, que para mí están mal. No sé si aquí siempre es muy serio. o No, al estoy contrario. aquí. Tratamos que sea súper ameno, así que. Sí, genial. Y yo siempre le digo a ellos, ¿cómo es posible que nosotros en el IPS, cuando yo estuve, creamos con un grupo de gente un modelo que no le generaba sobrecosto a las obras? Están a calcular. Y estos personajes que llegaron, lo único que querían era sobrecosto. Y así se fueron y dejaron la institución, y así van a dejar la institución hundida. Calcular lo que te digo. Y lo mismo pasa con el Ministerio de Obras Públicas. Ese modelo perverso que tiene de licitación no funciona. Vos tenés que trasladar la responsabilidad al oferente. Proyecto, construcción, mantenimiento y control. 4 patas. No tengo recursos humanos en el Paraguay. Daipori. Entonces, si vos, Jorge, me vas a construir tu problema es por 10 años, hermanito. Que esto funcione como tiene que funcionar. Porque te voy a caer con todo. Y si la ley es clara, yo tengo que hacer funcionar eso. Bastante claro, ¿verdad? ¿Vos sabés cuántos centímetros de grosor tiene que tener el asfalto para...? En memoria, porque trabajé en obras viales y trabajé en obras hidráulicas, siendo arquitecto. ¿Y vos sabés por qué se descompone rápido la...? Porque tiene un problema de su base. ¿Sabe dónde está el negocio? En lo que no se controla. El problema está en la base. En la base. Los perros, ¿sabe por qué? Porque los grandes culpables, ¿sabe quiénes son? Los proyectistas. ¿Quiénes son esos? Los consultores. El consultor tiene que ser socio de la empresa que vaya a licitar. Entonces te puedo asegurar que no se va a equivocar. Porque hoy, ¿qué hacen? Hoy googlean la ruta y hacen un trazado. Pero eso viene hace rato, ¿eh? Yo lo vengo denunciando hace siglos eso. No hacen los proyectos. No se hacen los proyectos. El día que alguien presenta un proyecto ejecutivo, te va a decir que la ruta cuesta. Porque si no, entonces le dicen los consultores, muy bien, firmame en este papel que la ruta vale 100, como vos decís. Y vos sos responsable si vale 110. Te van a firmar. ¿Por qué?
porque es mentira, me hicieron los estudios como tienen que ser. Entonces, ¿por qué no cambio yo el modelo como es en el mundo entero? Hay ciertas obras sí que tengo que presentar yo el proyecto, pero en la gran mayoría que no requiere, yo le puedo trasladar eso. Y es más, en el tema de escuela, que vengan las empresas y me presenten con tecnología, pero espectacular, de fácil mantenimiento y que sean flexibles. Como yo le digo, tema de salud igual. Entonces, ahí vamos a empezar a construir un país diferente y vamos a ser mucho más rápido y la responsabilidad no va a estar dentro del Estado, acá enfrente va a estar la responsabilidad. O sea que por eso, una cuestión, yo pues, el proceso de moralización individual o colectiva pues es un proceso largo, ¿sí? Sí. Es decir, vos puedes ser un mal tipo y después comenzar a irte mucho a la iglesia y entonces, bueno, ahí comenzás a ser un poco más bueno y así sucesivamente o viceversa, ¿verdad? Te vas volviendo, bueno, tenés familia, entonces te volvés... La moralización es un proceso, no es una cuestión de la noche a la mañana. Y si un sistema funcionó de una manera corrupta, yo sé de algunos casos que ocurrieron, no tengo la documentación, por eso no denuncié, que el ministro o el director de esa institución, tremendamente honesto, o honesta. Fiesta Abajo. abajo, hijo. Sí. Porque entonces ya no tenía que llegar arriba. La muchachada y la hinchada del anticiclón se distribuía abajo. Pero te digo una cosa, ahí yo creo que tiene un gran lugar algo que sí o sí nomás luego tenemos que dar, que es un salto en la tecnología. Sí. Vos sos arquitecto, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vos sabes bien que hoy en día los mapas satelitales te dicen las características del suelo, la composición del suelo, la potencialidad de cultivos, te dice el grado de compactación existente, te dice la cantidad de agua, etcétera, hasta 20 metros abajo con un mapa satelital. Sí, categórico. Entonces nosotros, en realidad, si nosotros no pensamos, no sé si, creo que es una ventaja, ¿verdad? El hecho de que nosotros podemos dar ese salto ahora si nosotros aplicamos tecnología. Esto que estamos discutiendo es un programa de gobierno. Claro. Esto es lo que estamos hablando. Y esto es el compromiso de personas que quieren definirse como personas de Estado. ¿Me entiendes? Luego me decía algo cuando me designó jefe de gabinete ahí en la Secretaría General de la Presidencia durante su gobierno. Me dijo, 3 cosas te voy a pedir, me dijo. 1, no te vayas a cambiar de casa. Seguí viviendo en la misma casa, me dice. Mejorar, todo eso, no hay problema. Si puedes mejorar, no hay problema. 2, no te vayas a comprar camioneta del año, ni camioneta auto lujoso, ese tipo de cosas. 3, a ni te que cambiar la nere, mire, coge. 2 preguntas. Sí. Una, ¿cuál es la relación corta Felipe Arrón y Martí con el Frente Guazú? ¿Qué relación? Felipe, no Juan Martí. Felipe es el hermano. Sí, perdón, Juan. ¿Y Martí con el Frente Guazú tienen relación? Ninguna. ¿Cuándo vuelve Fernando? Esperemos, esta semana se hace la revisión del examen, la evaluación, lo hicimos a mediados de diciembre, esta semana se hace la evaluación en la clínica Fleni y estimo que ya va a ser dado de alta y podrá seguir su tratamiento ambulatorio y espero entonces que antes de fin de mes Fernando Lugo esté aquí. ¿Pero Fernando está con el Frente Guazú o con la Concertación? No, Fernando está con el Frente Guazú. Nosotros, acordate que nosotros ratificamos nuestra unidad desde la lista del Senado para abajo, es decir, todos los acuerdos departamentales, todo este tipo de cosas, se ratificaron. Estamos unificados de la lista de senadores para abajo. Donde se admitió una disyuntiva es en el apoyo de la dupla, donde un grupo fue con el grupo de la Concertación y otro grupo quedamos con la dupla Euclides-Querey. Sí. Última pregunta. Y me voy. ¿Qué opinas de las expresiones de Efraín Alegre con respecto a el tema de la merienda escolar, de darle 200.000 guaraníes a las madres para que administren la merienda escolar? No, totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Y con todo respeto, ahí también toco una cuestión. En las propuestas políticas hay 2 vicios que yo creo que hay que subsanarlos. Uno es el verso que a veces la encuesta o los estudios de Big Data te dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que quiere escuchar la gente y decir esto. Sí. Esa es una cosa que está mal. Función nuestra
es plantear las ideas a la gente, discutir con la gente, tratar de avanzar con la gente, responder a la gente en sus inquietudes, pero también vos plantear modelos de progreso distintos. Y el otro vicio que creo que es bastante frecuente es hacer copiar y pegar de las líneas de las agencias de cooperación o de los organismos internacionales. Nosotros siempre venimos diciendo que las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son una de las causas del empobrecimiento de Paraguay. Hace rato venimos diciendo. Preguntarle a gente que está en las ONGs cómo se diseñan muchas veces. Es decir, sale una línea anual en algunas agencias de cooperación. Bueno, este año va a ser, no sé, reivindicando la salud animal. No sé, y entonces todos los proyectos tienen que ser encabezados pensando en la salud animal. No sé, te estoy haciendo un ejemplo. Sí. Entonces, tampoco está bien. Nosotros tenemos que tener nuestra lectura propia con rigurosidad científica. En eso sí estoy de acuerdo. Hay que ser muy rigurosos, hay que usar el cerebro. Claro. Pero aparte de eso, un compromiso político y una pasión para transformar realmente. Porque si no, no ya podemos ir. Jorge, nos tenemos que ir lastimosamente. Me encanta seguir hablando, discutiendo, debatiendo sobre todo temas de lo que tiene que ser para tener un país mejor. Gracias por venir, sinceramente. Gracias a vos por el espacio y espero que me invites frecuentemente. Sí, sin problema. Hasta el próximo miércoles. Gracias, señores.